Padre buen Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, gracias porque nos has dado la oportunidad de regresar a este templo a mitad de semana. Y porque nos has cuidado y nos has protegido. Y hoy, oh Padre, queremos pedirte tu dirección. Pero sobre todo, antes de ello, queremos, oh Señor, pedirte consuelo para las familias que en este momento están con dolor. El fallecimiento de la madre de nuestro hermano Warner. Bendícelo a él y a su hermana y a todos los familiares. También, oh Padre, colocamos en tus manos a todos los enfermos físicamente. Pero de igual manera colocamos en tus manos a los enfermos espirituales, que reconozcamos que necesitamos que Cristo Jesús nos dé la medicina que necesitamos para levantarnos en este tiempo del fin y poderte darte gloria a ti y honra, porque tú eres el Dios nuestro. Y en este momento entonces nosotros queremos pedirte de que tu palabra sea bendecida por tu Santo Espíritu, pues Él es el que la dio y que Él le pueda dar vida y sentido, y que podamos entonces escuchar el llamado que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos entonces a abrir en el Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y todo este fin de semana vamos a analizar esos textos bíblicos de Apocalipsis capítulo 3, comenzando con el verso número 14. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Desde el versículo 14 al versículo 22, en Apocalipsis capítulo 3 se nos presenta entonces el mensaje a la iglesia de la Odisea. Amados hermanos, el mensaje a la iglesia de la Odisea es el último mensaje de Dios dado a la humanidad. ¿Es qué cosa? El último mensaje de misericordia de parte de Dios dado a la humanidad. De modo que esta generación del siglo XXI, y como hemos dicho anteriormente, creo positivamente de que estamos viviendo la última etapa de la historia de la humanidad. Yo no sé si usted lo cree así, su servidor lo cree de esa manera. Estamos viviendo la última experiencia de la humanidad. Amados hermanos, lo que estoy entendiendo en el texto bíblico y lo que estoy visualizando en el mundo entero me está dando testimonio de que el tiempo se ha terminado para el planeta Tierra. Muy pronto estaremos en la casa del Padre. Y anhelo ese día para estar ya en la casa del Padre. Porque mis amados hermanos, la verdad es que en este mundo hay mucho dolor. Hay mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia, desesperación. Y muchos caemos en el estrés por la vida atrajeteada que llevamos, ¿verdad? Una vida que no tiene alto. Estamos corriendo continuamente, entonces el estrés nos atrapa y entonces las enfermedades nos vienen. Y esa es una realidad de la humanidad del siglo XXI. Pero amados hermanos, Dios aún así tiene misericordia de nosotros. Y Dios entonces nos envió la última carta a la iglesia de la Odisea. Noten que ya pasaron 6 cartas. Las 6 primeras iglesias ya pasaron y cada una de las iglesias tuvo su tiempo en el cual llevaron su ministerio. La iglesia primera de Éfeso cumplió su responsabilidad en su época y así sucesivamente cada iglesia en su debido tiempo cumplió su rol de ministerio para la humanidad, llevando el mensaje que Dios había dado para la raza humana. Pero ahora nosotros hemos llegado a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia final. Nosotros somos la iglesia de la Odisea. Ahora, de acuerdo al estudio profético y al estudio bíblico, hemos reconocido que la iglesia de la Odisea entonces comenzó en el año 1844. Desde entonces la iglesia de la Odisea está en proceso. Y esta es la última iglesia.
Ya no hay una octava iglesia. Ya no se va a repetir el ciclo. Estamos entonces nosotros en la última iglesia. El último mensaje de misericordia. Noten ustedes entonces que esta iglesia, Dios quiere hacer algo maravilloso. Y esta semana veremos qué es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Okay, de modo que leamos un poquito lo que dice entonces el texto bíblico. Leamos la carta a la iglesia de la Odisea. Comienza el versículo 14 diciendo: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De modo que este es el mensaje que Dios le ha dado a la última iglesia. La iglesia de la Odisea. La Odisea es un nombre compuesto y es un nombre que tiene un significado muy peculiar. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos ya el significado porque lo hemos escuchado varias veces, ¿verdad? Significa el pueblo del juicio, o el pueblo está siendo juzgado. ¿Por qué Dios decide darle el nombre en esta carta la Odisea? Porque, amados hermanos, nosotros somos el pueblo que estamos en el proceso del juicio investigador de Dios. ¿Escuchó eso? En otras palabras, a nosotros nos ha tocado vivir en el gran día de la expiación. ¿En cuál día nos ha tocado vivir? En el gran día de la expiación. Ustedes se acuerdan que cuando el día de la expiación llegaba en las fiestas del pueblo de Israel, ¿qué pasaba con el pueblo? ¿Cuál era la actitud que el pueblo debía tomar cuando el día de la expiación llegaba? El pueblo de Dios tenía que prepararse. El pueblo de Dios tenía que autoevaluar su corazón. Porque Dios había dicho, si hay alguien que en el día de la expiación se encuentra con pecado, será entonces borrado de entre el pueblo, será eliminado del pueblo, será sacado del pueblo, será expulsado del pueblo. Porque en el día de la expiación todo el pueblo de Israel tenía que estar en santidad delante de Dios. Y mis amados hermanos, nosotros que hemos llegado al fin del tiempo, estamos entonces en el gran día de la expiación. Dios está llevando a cabo un juicio en el cielo. Y ese juicio que Él está llevando en el cielo es para confirmar que todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús son dignos de pertenecer al reino de Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! De modo que Jesús comenzó ese juicio y comenzó con el primero, ¿no? ¿Quién fue el primero que fue asesinado en esta tierra por causa de la palabra de Jesucristo? Abel.
Abel fue el primer muerto en esta tierra. El primerito que tuvo que sufrir las consecuencias del pecado, ser asesinado por su hermano, y murió por dar testimonio de la palabra de Jesucristo. Amén. ¿Cuál fue el testimonio de Abel? Que Abel aceptó lo que Dios estableció. Dios pidió un cordero como ofrenda. Y porque Abel llevó el cordero como ofrenda al altar, su hermano Caín se molestó, lo odió y comenzó a perseguirlo hasta que lo mató. Y amados hermanos, así ha sido todo a través de los siglos. El pueblo que decide obedecer a Dios siempre tendrá persecución de aquellos que no están en acuerdo con el Dios Santo. Y el pueblo de la Odisea, en un momento, también se va a apretar la cuerda. Y todo aquel que no esté dispuesto a serle fiel a Dios, se va a salir del pueblo de la Odisea y se hará con el montón. Pero todo aquel que sea fiel a Dios será perseguido. ¿Entiende usted eso? De modo que hoy nosotros tenemos un gran privilegio. Hoy nadie nos está persiguiendo, por lo menos aquí en Estados Unidos. ¿Usted se siente perseguido? ¿Verdad que no? Ahora, hermanos, seamos honestos. Nadie nos está persiguiendo por causa de tu devoción a Dios. Nadie. Sin embargo, hay algunos sectores en el planeta Tierra que los hijos de Dios sí están siendo perseguidos. Y no podemos ir tan lejos, nada más en México, en Chiapas. Hay muchos cristianos que son perseguidos por causa de la palabra de Dios. Pero el pueblo de Dios, amados hermanos, ha sido llamado para que nosotros podamos venir a conciencia y podamos tomar decisiones para la gloria y la honra de Cristo Jesús. ¿No es maravilloso que el Dios del cielo nos haya dado ese privilegio? De modo que entonces Dios nos da este mensaje maravilloso. Así que el mensaje, cada uno de las 7 iglesias recibe la declaración. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel aquí representa, ¿verdad? De acuerdo al mismo Apocalipsis, representa al líder espiritual de la iglesia. Nosotros como adventistas del séptimo día tenemos diferentes ¿cómo podemos? Divisiones. Tenemos rangos de división en nuestra estructura eclesiástica. De modo que tenemos la Asociación General, que es la Iglesia Mundial, ¿verdad? Nuestro presidente es ¿quién? Ted Wilson. ¿Todos sabían ustedes que Ted Wilson es el presidente de la Conferencia General? Algunos no lo saben. El pastor Ted Wilson es nuestro presidente, el líder espiritual mundialmente. De modo que esta carta es enviada a él, como el dirigente de la iglesia mundial. Luego la iglesia, entonces, nos dividimos en 13 divisiones. Ustedes saben que somos 13 divisiones en el mundo entero. Cada división tiene su presidente. De modo que esta carta se les es enviada a cada uno de esos presidentes como líderes de la iglesia a través de nuestras divisiones. Las divisiones entonces se parten en uniones y cada unión tiene su presidente. De modo que esta carta es enviada a cada uno de los presidentes de nuestras uniones. Las uniones entonces nos dividimos en conferencias o asociaciones y nosotros somos la conferencia de Southeastern Conference. Y en este caso, pues nosotros tenemos una presidente. Esta carta también es enviada a ese líder espiritual de la iglesia adventista del séptimo día. Y entonces la conferencia de Southeastern Conference se divide en iglesias locales, ¿verdad? Y nosotros somos la iglesia hispana de San Bernardino, que pertenecemos a la conferencia Southeastern Conference. Y aquí en esta iglesia, entonces, nuestro líder espiritual es el pastor Valenzuela,
sus asociados, los ancianos, cada uno de los que pertenece a un ministerio de esta iglesia, y esa carta es enviada a cada uno de nosotros. ¿Captamos la idea? Así como Dios obra. Y entonces Dios le ha enviado la carta a ese ángel. Le ha enviado esa carta a usted y a mí. Y entonces el texto bíblico dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Notemos entonces, amados hermanos, que en el texto 14 el Señor Jesucristo se introduce con 3 títulos. ¿Cuántos títulos se introduce? Con 3 títulos. El primero dice: he aquí el amén. Él es el amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Cristo Jesús es el que ha dicho, y lo que Él ha dicho será. Y por eso Él se introduce de esta manera con este título: Jesucristo ya habló. Y lo que Jesús habla se cumple. De modo que cuando Cristo Jesús ha dado la revelación a la humanidad, ha dado el mensaje de misericordia y salvación, Él dice: será así. Porque eso lo notamos cuando usted lee el versículo 7 del capítulo 1. Ahí aparece esta declaración. Apocalipsis 7:1 dice ahí: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y noten cómo termina el texto bíblico: sí, amén. Así será. Entonces Jesús toma ese título. Él dice: yo soy el amén. Así será. Lo que he dicho se va a cumplir pronto. Porque Cristo Jesús no es solamente hombre, Él es Dios. Y lo que Él cumple, lo que Él dice, lo cumple. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. El segundo título que Él presenta en este versículo es el testigo fiel y verdadero. Oiga usted eso: Jesucristo es ¿qué cosa? Él es un testigo, pero no nada más un simple testigo. Él es un testigo fiel y es un testigo verdadero. Cristo Jesús no anda con mentiras. Cristo Jesús no es un falso Dios. Cristo Jesús es un testigo verdadero. Y Él lleva un registro a través de toda la historia. Y Él ha dado su palabra, y la palabra de Jesucristo es verdadera, porque Él es un testigo verdadero, pero también es un testigo fiel. Y eso lo declaró el mismo Apocalipsis, capítulo 1 y el verso número 5. Noten lo que dice ahí, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Sí? La Biblia presenta a Cristo Jesús como un testigo fiel. Y como un testigo fiel, en su divina misericordia, Él ha dado un mensaje final a la iglesia del tiempo del fin. Y como testigo fiel, ya cada miembro de la iglesia del tiempo del fin no puede tener excusa para tener la salvación, porque Él ha sido un testigo fiel para nosotros. Mis hermanos, mucha gente se va a perder en el siglo XXI. Pero no se va a perder porque no tenga un buen testimonio. Se va a perder porque no ha querido escuchar al testigo fiel y verdadero. Por eso se va a perder. No se va a perder porque, a mí no me enseñaron, a mí no me instruyeron, a mí no me dieron el mensaje. No es verdad. Amados hermanos, en esta civilización del siglo XXI,
cada individuo que nace en esta tierra, en algún momento de su vida, el nombre de Jesucristo llegará a sus oídos. Y cuando el nombre de Jesucristo llega al oído de un ser humano, esa persona debe detenerse en su proceder y debe de escuchar al testigo fiel y verdadero. Porque el que no escuche al testigo fiel y verdadero tendrá sus consecuencias. Eso es así. Y amados hermanos, nosotros que ya estamos en la iglesia, escúchenme hermanos y amigos del internet, nosotros que estamos ya en la iglesia, tenemos que detenernos en nuestra vida diaria y escuchar al testigo fiel y verdadero. Porque Él está hablando. Y cuando Él habla, hay que escuchar. Por eso cada mensaje dado a las 7 iglesias termina con la declaración del verso 21. Verso 22 en este caso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De modo que Jesucristo se sentó y le dijo al Espíritu Santo: escribe lo que voy a escribir a las iglesias. Y el Espíritu Santo escribió la carta de misericordia del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Y por eso el texto bíblico dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Versículo 13: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 2, versículo 29, noten: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quiénes? A las iglesias. Versículo 17 del capítulo 2 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 11 del capítulo 2: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quiénes? A las iglesias. Versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 veces el Señor le está diciendo a la humanidad: óiganme, óiganme, tengo salvación para ustedes. Amados hermanos, no hay una persona en el siglo XXI que pueda pararse delante de Dios y decirle: nunca oí de ti. Nunca oí de ti. El mensaje no me llegó a mí. No va a tener esa excusa. Porque toda la humanidad, todo linaje, tribu, lengua y pueblo está escuchando que Cristo Jesús es el testigo fiel y verdadero. Amados hermanos, he ahí donde entonces la iglesia de Jesucristo tenemos que entonces analizar y ver cómo está nuestra situación. Y en esta semana vamos a ver eso, porque necesitamos hacer cambios en nuestras vidas personales para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, en tercer lugar, el Señor Jesucristo presenta su tercer título. Y Él dice aquí en el versículo 14 que Él es el principio de la creación de Dios. Oiga eso, ¿qué cosa es Jesús? El principio de la creación de Dios. Esto lo vamos a asociar con lo que el apóstol San Pablo escribió a los Colosenses, capítulo 1 y el verso número 15. Noten lo que el apóstol San Pablo escribió en Colosenses, capítulo 1, verso número 15. Dice el apóstol San Pablo, cuando escribe a los Colosenses, capítulo 1, verso número 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Cristo Jesús? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿El primogénito de qué cosa? De toda creación. Ahora, leyéndolo simplemente pareciera que Cristo Jesús fue creado en algún momento, ¿verdad?
Pero la verdad no es así. Cristo no fue creado, porque Cristo Jesús es Dios eterno. Lo que quiere decir esta declaración es lo mismo que dice Apocalipsis 1:18. Noten lo que dice la Biblia. Bueno, vamos a leer primero Apocalipsis 1:8. Es la misma declaración puesta en otra forma. Dice Apocalipsis 1:8. Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo Jesús es Dios que ha vivido por la eternidad, el que ha estado presente en nuestra salvación y será por toda la eternidad, el Dios Todopoderoso. Entonces Él es el alfa y la omega. Versículo 18, dice así, Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo Jesús tiene en sus manos la llave para despertar a aquel que se fue a dormir. Amados hermanos, por eso nosotros somos la iglesia del fin, la iglesia de la Odisea. Y a la iglesia de la Odisea se le ha dado una promesa maravillosa. Porque todos desde Abel han muerto en Cristo Jesús, ¿correcto? Todos desde Abel han muerto en Cristo Jesús. Pero todos los que mueren desde 1844 hasta el presente tienen una promesa de Cristo Jesús. ¿Ustedes sabían eso? ¿Quiénes sabían eso? Marvin, los demás no sabían. Ahora ya lo saben. Apocalipsis 14, versículo 13. Noten lo que la Biblia dice. La Biblia nos da esa promesa maravillosa a nosotros que somos el pueblo de la Odisea. El pueblo remanente, el pueblo que Dios ha levantado para guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo y tener la fe de Jesucristo. Dice así, Apocalipsis 14, versículo 13. Esta es la promesa para todos los que hemos recibido el mensaje de la Odisea, es decir, el mensaje del tercer ángel. Porque el mensaje de la Odisea va en conjunto con el mensaje de los tres ángeles. Ustedes se acuerdan que en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, dice la Biblia: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del tercer ángel es el mensaje de la Odisea. ¿Captaron eso? Muy bien. Entonces a la iglesia de la Odisea Dios le da esta promesa en el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. De modo que, mis queridos hermanos, todos los que hemos aceptado el mensaje del tercer ángel desde 1844 para acá, tenemos una bienaventuranza. ¿Y la bienaventuranza es de qué? Si usted muere, si alguien me puede traer un vaso de agua. Oh, gracias, hermano, denme el suyo. Se me metió algo en mi garganta, discúlpenme. Como estoy en eso de la radiación. Muy bien. ¿En qué quedamos? Los que mueren, ¿verdad? Hay una bienaventuranza para los que mueren.
La madre de nuestro hermano Warner murió el día de ayer. Está descansando en el Señor. Pero ella se le da esta promesa. Y la promesa que a ella se le ha dado es de que antes que Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos, ella va a ser levantada de entre los muertos. Note que dije antes de que Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Después que Jesús aparezca en las nubes de los cielos, Él va a hablar como arcángel. Y entonces todos los muertos de todas las edades serán levantados de las tumbas. ¿Ven la diferencia? Entonces, a nosotros que hemos llegado al fin del tiempo y que se nos ha dado este mensaje de esperanza, de misericordia, se nos ha dado un privilegio de aunque la muerte nos lleve al descanso, nosotros seremos levantados en lo que nosotros los adventistas hemos denominado una resurrección especial. Amén. Tú vas a ser levantado de la tumba para que levantes tus ojos al cielo y veas a Jesús venir en las nubes de los cielos. Amén. ¡Qué privilegio! Amén. ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo sabemos? Vaya usted conmigo a Daniel, capítulo 12. Noten lo que el profeta Daniel registró en ese capítulo número 12. Daniel capítulo 12. Dice así la Biblia. Daniel capítulo número 12, leemos el verso 1 y el 2. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo se llama Miguel aquí? ¿Qué significa Miguel? Miguel significa aquel que es igual a Dios. ¿Qué significa Miguel? Aquel que es igual a Dios. ¿Y quién es igual a Dios? Jesucristo. Entonces, por eso Miguel aparece en el escenario solamente cuando él le toca enfrentar al dragón. ¿Cuándo aparece Miguel? Cuando él pelea contra el dragón. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice: y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban contra Miguel. Miguel solamente se levanta cuando él tiene que pelear contra el dragón. Y aquí la Biblia dice: en aquel tiempo se levantará. ¿Cuál tiempo? En el tiempo del fin. En el tiempo del fin Miguel se levantará, que es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? La iglesia de la Odisea, la última iglesia del fin del tiempo. Y entonces Miguel se levanta para defender a los hijos de tu pueblo. Y luego dice: y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora noten, esta declaración tiene doble cumplimiento. ¿Tiene qué? Doble cumplimiento. La primera parte ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? La primera parte se cumplió en la profecía de los 1260 años. ¿Cuándo comenzó la profecía de los 2600 años? 538 después de Cristo y finalizó en 1798. 1260 años de persecución del sistema político religioso que dominó toda la que era la Europa conocida de aquel entonces. Un tiempo en el cual nosotros no vivimos. Sin embargo, en el tiempo del fin volverá a haber un tiempo de angustia cual nadie ha visto jamás sobre la tierra. Y muchos de nosotros vamos a ser partícipes de eso.
¿Captaron la idea? Ok, entonces sigue diciendo la Biblia. Dice aquí, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro. Ahora, versículo número 2, noten lo que dice. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cuántos van a ser despertados? Muchos, ¿verdad? No está diciendo todos. Muchos. Es muy importante que le pongamos atención a las palabras. Muchos serán despertados del polvo de la tierra. Esa es la promesa dada a la iglesia de la Odisea. Si mueres en Cristo Jesús, el Señor te va a levantar para que tú lo veas venir en las nubes de los cielos. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Ahora, terminando el texto, dice, serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Porque Apocalipsis 1:7, ya lo leímos, dice que los que le traspasaron, los que estuvieron ahí en la crucifixión de Jesús y se mofaron, se burlaron, lo ridiculizaron, Jesús les dijo, cuando yo venga en las nubes de los cielos, ustedes me van a ver. También ellos van a ser resucitados. Pero cuando vean venir a Jesús con gran poder y gloria, inmediatamente volverán a caer en el polvo de la tierra. ¿Captaron la idea? Entonces, el mensaje de la Odisea, hermanos, es un mensaje serio. Es un mensaje que nos debe estremecer. Y en este fin de semana, el Señor nos va a hablar de una manera muy especial, porque el Señor Jesucristo viene pronto para servir a cada uno de nosotros. Para conclusión, les voy a leer lo que Elena de White escribió aquí en este libro que se llama Primeros Escritos. Rápidamente, denme unos minutitos más, ¿verdad? No tienen prisa, ¿verdad? De irse, ¿verdad? ¿No? Ok, muy bien. Miren lo que dice ella acá. Primeros Escritos. Dice ella, mientras últimamente he estado mirando en derredor para encontrar a los humildes discípulos del manso y humilde Jesús, he sentido mucha preocupación. Muchos de los que profesan esperar la pronta venida de Cristo se están conformando con este mundo y buscan más fervorosamente los aplausos en derredor suyo que la aprobación de Dios. ¿Escuchó usted eso? Eso es lo que está pasando ahora en la actualidad. Y ojalá que eso no esté pasando con nosotros. Ojalá que no esté pasando con nosotros. Sigo leyendo. Miren lo que dice ella. Son fríos y formalistas, como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco. Las palabras dirigidas a la iglesia de la Odisea describen perfectamente su condición actual. El mensaje de la Odisea describe exactamente cómo está nuestra condición, ¿verdad? Por eso el mensaje de la Odisea es muy importante que lo estudiemos muy detalladamente, porque el mensaje a la iglesia de la Odisea le va a decir a usted y a su servidor cómo está nuestra condición delante de Dios. ¿Estamos claros con eso? Ok, muy bien. Escuche lo que sigue diciendo esta mensajera de Dios. Dice así. Las palabras dirigidas a la iglesia de la Odisea describen perfectamente su condición actual. No son ni fríos ni calientes, sino tibios. Y a menos que escuchen el consejo del testigo fiel y verdadero, se arrepientan celosamente y obtengan oro refinado en el fuego, vestiduras blancas y con lirio, los escupirá pronto
de su boca. ¿Está claro eso? Tremendo, ¿verdad? Sigo leyendo. Ha llegado el momento en que una gran porción de aquellos que se regocijaban una vez y clamaron de gozo a la espera de la venida inmediata del Señor, se encuentran en el nivel de las iglesias y del mundo que una vez se burlaban de ellos por creer que Jesús iba a venir, y hacían circular toda clase de mentiras para crear prejuicios contra ellos y destruir su influencia. Ahora, si alguno tiene hambre y sed del Dios viviente y de la justicia, y Dios le hace sentir su poder y satisface los anhelos de su alma, infundiendo abundantemente su amor en su corazón, y se glorifica a Dios alabándole, es frecuente que los que profesan creer en la pronta venida del Señor le consideren engañado y lo acusen de estar mesmerizado o de tener algún mal espíritu. ¿Usted entendió eso? ¿Quiénes entendieron eso? Muy poquitos. Lo que el Señor, lo que la sierva está diciendo, que en este tiempo del fin,